nosotros podemos dividir la historia de Paraguay en dos épocas bastante marcadas. Una antes de la Guerra de la Triple Alianza y otra después de la Guerra de la Triple Alianza. Antes de la Guerra de la Triple Alianza, en 1811, el Paraguay se hace independiente. Y obviamente hacer un país que cambia de gobierno sigue con la misma tradición de utilizar las monedas del que antes estaba en el gobierno, en este caso España. O sea, no había problema, ¿verdad? Se hacían las transacciones con las monedas que venían de España, ¿verdad? Pero en la medida que el país se cerraba, ¿verdad?, para tener independencia, ¿verdad?, eso determinó el dictador de entonces, el doctor Francia, entonces menos llegaban esas monedas y el Paraguay se vio en la necesidad de acuñar su propia moneda o emitir su propio papel moneda en la misma forma que lo hacía Goldsmith en aquel entonces. Cuando el dictador deja de existir y toma el gobierno Carlos Antonio López, entonces Carlos Antonio López también continúa con la emisión de billetes a través del Tesoro Nacional y la acuñación de monedas, ¿verdad? Eso también heredó su hijo, el Mariscal López, hasta que viene la Guerra de la Triple Alianza. Todos los billetes que fueron emitidos antes de 1870, que fue la culminación prácticamente de la guerra, se empezó a desmotizar. Salió un decreto y ese decreto decía: todas las monedas que están corriendo, todos los billetes que están corriendo en el país dejan de tener valor a partir de tal fecha en un porcentaje de 20% por año. O sea, la moneda que costaba 100 antes de 1870, en 1871 empezó a costar 80, después 60, después 40, después 20, después desaparecía esa moneda. Entonces todo el mundo tenía que deshacerse de esa moneda. Y por el otro lado, algún otro tipo de moneda tenía que correr en el país, entonces se adoptó la moneda argentina. O sea, nosotros estábamos muy vinculados al sistema monetario argentino en los primeros años después de la posguerra. Hasta que en 1885 sale una ley y definitivamente esa ley dice, tiene dos párrafos más la ley, dice: adoptamos el sistema monetario argentino, que es el que vamos a adoptar a partir de ahora, y todas las monedas que corren van a estar ligadas a la moneda argentina, que a su vez está respaldado con oro. Las monedas era el oro sellado y el peso fuerte, eran las monedas que corrían. Justo en ese año, 1885, Argentina tuvo una crisis monetaria y ellos dejaron, así como Goldsmith, dejaron de tener respaldo en oro. O sea, emitían monedas sin respaldo. Y esa crisis llegó hasta nosotros y se vio la posibilidad de emitir nuestras propias monedas. Entonces, se crearon algunos bancos que se dedicaron a eso. El Banco Nacional del Paraguay, por ejemplo, que empezó a regir desde 1874, empezó a emitir billetes que en principio estaban respaldados en el peso argentino, y después, como el peso argentino tenía mucha fluctuación, entonces empezó a separarse del peso argentino. Y se le dio la posibilidad también a que los próximos bancos que vayan abriéndose en la República del Paraguay tengan también la posibilidad de emisión, ¿verdad? Vinieron bancos privados, bancos mixtos que empezaron a emitir, en fin, se llenaron de monedas y ocurrió de lo que ocurrió con Goldsmith, ¿verdad? Había mucho más moneda de lo que podía respaldar la economía del Paraguay, que estaba bastante incipiente, digamos, ¿verdad? Porque perdimos prácticamente todo en la Guerra de la Triple Alianza. Entonces esas monedas empezaban a perder valor y teníamos mucha inflación. Hasta que se hace una reforma en el año 1916, se crea una oficina, que es la oficina de cambio. Entonces esa oficina lo que dice: bueno, nosotros vamos a determinar qué es la moneda que va a regir en el Paraguay, vamos a ser los emisores de esa moneda y vamos a tener el monopolio. O sea, se le resta la posibilidad de emitir a los bancos privados, ¿verdad?, que estaban hasta ese entonces, y se le da la posibilidad de emitir solamente a la oficina de cambio, y todos los billetes que están circulando por ahí venían y tenían que ser cambiados en esa oficina, por eso se llamaba oficina de cambio, y la oficina de cambio también tenía que convertir esas monedas comprando oro, ¿verdad?, porque tenía que tener un pequeño respaldo por lo menos en oro, por lo menos la primera, tercera parte de metálico tenía que estar
respaldando lo que estaba girando en billete. Hasta que en el año 1936, ¿verdad?, por algunos desacuerdos o mal manejo administrativo, esa oficina deja de existir y se crea el Banco de la República del Paraguay, con el monopolio en la emisión de billetes, pero que estaba demasiado fluctuante porque no había un control muy estricto de las monedas que entraban de otros países, entonces el valor del guaraní iba perdiéndose y las personas preferían utilizar cualquier otro tipo de billete que no sea el de curso legal en la moneda nacional, que cuando eso se llamaba peso, ¿verdad? Peso oro sellado o peso fuerte. Todavía no existía el guaraní. Les cuento una anécdota. En la guerra de la Triple Alianza llega un médico que se llamaba Francisco Morra, un médico argentino, que vino a instalarse en el Hospital de Sangre que estaba al lado del Panteón Nacional de los Héroes, que ya estaba en ese entonces construido. Era un club que se llamaba el Club Nacional, un club social. Y ahí se colocó, digamos, un hospital de sangre en donde llegaban los soldados argentinos. Este médico, que era de origen italiano, el doctor Morra, vino con intenciones de comprar terreno porque los terrenos eran bastante baratos en Paraguay porque estaba totalmente destruido, y compró 54 hectáreas hacia la zona de La Recoleta, ¿verdad?, pasando un poco de La Recoleta, hoy es el barrio Villamorra, ¿verdad? Ese señor puso como un atractivo turístico en la calle Colombia, se llamaba cuando entonces, hoy se llama Mariscal López, sobre la calle Mariscal López, un atractivo turístico donde tenía unas aguas termales. Se llamaba las Termas Caracalla, se llamaba el lugar, en donde los azucenos iban a pasar su fin de semana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque del arroyo que pasaba detrás de la propiedad salían aguas termales, aguas calentitas. Y este señor lo que hizo fue, construyó una suerte de piletas, y en esas piletas se iban la gente a bañar, ¿verdad?, para disfrutar un poco del agua que salía que brotaba de ese arroyo. Fue tanta la concurrencia de gente, ¿verdad?, que muchas no podían llegar porque la calle Colombia en ese entonces, hoy Mariscal López, era muy arenosa. Entonces a este señor se le ocurre poner unas vías y crea el primer transporte tranvía, ¿verdad?, a través de vías, que era tirada por mulitas, ¿verdad? Se convirtió en un paseo bastante tradicional de las familias paraguayas, ir hasta Villamorra para disfrutar de un sábado o un domingo caluroso en Paraguay. Ese tranvía en el año 1916 se convierte en eléctrico y compra una compañía inglesa. Le estoy hablando de esto porque tiene mucho que ver también con el billete en Paraguay. Yo le estaba contando que los billetes que corrían en Paraguay, ya sean argentinos o los paraguayos, que se llamaban peso oro sellado y peso fuerte, empezaban a perder credibilidad. Entonces, como la gente tenía mucha preferencia por los boletos del tranvía, utilizaban el boleto del tranvía como billete, como medio de intercambio. Bueno, no sé si hay otro país en el mundo que hizo eso, pero se le permitió a esta empresa inglesa de tranvía emitir billete y que ese billete sea utilizado como medio de pago, porque tenía más credibilidad que los billetes que giraban en Asunción. Entonces, estos billetes que perdían credibilidad fueron reemplazándose por otros hasta que llegó el año 1940, en donde se puso una restricción de cambio bastante fuerte en el país. Solamente se permitía la importación y la exportación si pasaban por la oficina del Banco de la República del Paraguay. Vino un señor desde Estados Unidos, de la Reserva Federal, que se llama Robert Triffin, y empezó a escribir sobre la historia monetaria del Paraguay, y él vio y les contó a la autoridad de que hay la necesidad de tener un nuevo signo monetario. Se reúne una suerte de comisión, ¿verdad?, para redactar la carta orgánica o la ley, ¿verdad?, que va a respaldar la emisión de esa nueva emisión, y se crea el guaraní, que es el billete que hasta ahora utilizamos. En el momento en que se tenía que poner el nombre,
para salir un poco de lo que es Argentina, de lo que es Uruguay, donde usaban el peso, Chile también usaba el peso. Aquí corría el peso fuerte, el peso real, el peso oro sellado, el peso argentino. Entonces, para olvidarnos de la palabra peso, se decidió poner otro nombre a ese billete. Y se pensó en la bandera del Paraguay. O sea, nuestra moneda en principio se iba a llamar el Nacional. Y después dijeron, bueno, el Nacional también puede ser de otro país, ¿verdad? Porque también tienen billetes nacionales. Bueno, se pensó en el escudo de la bandera, se iba a llamar León, la moneda paraguaya. Después desechan el león y le pusieron el nombre escudo. Después se desecha el escudo y le pusieron el nombre patacón, que era el nombre de una moneda antigua que giraba en Europa. No le gustó tampoco el nombre porque tenía que ser algo más nuestro, algo sencillo, algo que recordar y algo que aparte totalmente de los nombres de las monedas que generalmente se usaban. El peso era la moneda que más se usaban. ¿Y por qué se llama peso? Sencillamente porque venía la moneda y tenían que pesar para saber si tenía el valor que ellos decían que tenía. Bueno, tenía 6 gramos y multiplicado por el valor del material que estaba impregnado en la moneda, y ahí le ponían el valor a esa pieza, ¿verdad? Por eso se llamaba peso, y peso se llamó en todos lados. Entonces querían apartarse de ese nombre. Y una persona entonces dice, bueno, que se llame guarán. Guarán es una especie de toro que se usaba mucho en el campo, ¿verdad? Que era reproductores. Y de guarán sale alguien y dice, no, ¿y por qué no usamos el de guaraní, el nombre guaraní, para hacerle también un homenaje a nuestros ancestros? Y bueno, el 6 de octubre de 1943, a través del decreto ley 655, se crea el signo monetario del Paraguay, que hasta ahora existe, que se llama el guaraní.